Mi suegra me entregó un contrato para darle el 40% de mis ingresos al mes a mi prometida después de la boda, así que lo firmé para vengarme frente a todos en el altar. Así que, se suponía que me casaría la semana pasada, pero lamentablemente, no sucedió. Hice una jugada bastante atrevida frente a todos mis amigos y familiares, y ahora la familia de mi ex prometida y la mía están muy enojadas conmigo. Para darles contexto, mi prometida, Chelsea, de 26 años, y yo, de 28 años, habíamos estado juntos los últimos 3 años. Nos conocimos a través de amigos, y aunque sabíamos que éramos muy diferentes, conectamos de inmediato. Después de salir durante un año, se mudó a vivir conmigo. Nos estábamos tomando en serio, y finalmente, tuvimos una charla sobre nuestro futuro. Decidimos que estábamos seguros el uno del otro y acordamos que queríamos casarnos y formar una familia antes de los 30. También me dejó claro que, después de tener hijos, no quería trabajar más, quería dedicar su tiempo a sus hijos y ser ama de casa. A mí me parecía bien, ya que trabajo en una empresa de tecnología, y no creía que el dinero vaya a ser un problema. Chelsea no planeaba dejar su trabajo hasta que tuviéramos nuestro primer hijo, por lo que asumí que, como trabajaría hasta entonces, también habríamos ahorrado dinero juntos. Por eso no entiendo por qué se le ocurrió un contrato que quería que firmara, en el cual se requería que entregara el 40% de mis ingresos cada mes y los transfiriera a su cuenta, supuestamente para que su futuro estuviera seguro. Como si el contrato en sí no fuera lo suficientemente malo, decidió mostrármelo un día antes de la boda, sabiendo que en ese momento no podría hacer nada al respecto. Fue la forma engañosa en la que lo hizo lo que realmente me molestó. Le propuse matrimonio hace casi 10 meses, así que tuvo casi un año para contarme sobre sus planes. Podríamos haberlo discutido y llegado a un acuerdo común. En cambio, intentó engañarme el día antes de la boda. Mi suegra, Donna, decidió visitarme esa noche con el contrato. Después de que me mostró el documento legal y me lo explicó, no podía creerlo. Pensé que Donna estaba intentando engañarme, así que decidí hablar con Chelsea en persona. Donna y yo fuimos a la habitación de Chelsea para aclarar esto, y fue entonces cuando Chelsea me dijo que, en realidad, esta había sido su idea. Chelsea explicó que había estado pensando en esto durante un par de meses antes de la boda y que, dado que era un tema delicado, no había encontrado una forma adecuada de plantearlo. Pero ahora, antes de comprometerse en matrimonio, quería que yo firmara este contrato para tener seguridad financiera. Obviamente, estaba muy molesto. Traté de razonar con ella porque era literalmente el día antes de la boda y no podía pensar en otra forma de lidiar con la situación. Le traté de explicar que el 40% de mis ingresos es mucho dinero, y como ni siquiera dejaría su trabajo hasta después de nuestro primer hijo, no entendía por qué necesitaba esto. Tampoco entendía por qué había elaborado documentos legales para algo así, simplemente me hizo sentir que no confiaba en mí. Discutimos, y ella me dijo que estaba exagerando. Estaba molesto con ella porque había sido manipuladora, en cierta forma, a falta de otra palabra. Después de un rato, ella se plantó y me dijo que no se casaría si no firmaba ese contrato, y así quedó la cosa. Entonces, en el calor del momento, decidí actuar. Sonreí, firmé el contrato y luego me fui a mi habitación sin decir otra palabra. Pero no había terminado. Estaba herido y me sentía traicionado, así que decidí que abordaría esto en la boda frente a todos. No sé si fue lo correcto o incorrecto, supongo que lo sabré por los comentarios. Pero en ese momento, solo quería humillar a Chelsea y a su madre porque estaba increíblemente decepcionado con ambas. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad hasta que nos tocó estar en el altar. Chelsea dijo sus votos, y cuando fue mi turno, saqué el contrato de mi bolsillo y lo leí en voz alta para todos. Obviamente, todos estaban confundidos, y vi que Chelsea se sonrojaba, pero no me detuve. Seguí explicando el contrato a todos, luego les dije que la boda ya no ocurriría porque Chelsea no confiaba en mí, y después de lo sucedido la noche anterior, yo tampoco confiaba en ella. Ella había elegido tomar este camino y había tratado de hacerme comprometerme con algo así, en lugar de hacerlo normal, tener una discusión y llegar a un acuerdo mutuo. Después de casi 3 años juntos, si ni siquiera podíamos confiar el uno en el otro, no tenía sentido casarnos y arruinar nuestras vidas mutuamente. Luego rompí el contrato en tantos pedazos como pude y salí del lugar sin mirar atrás. Me subí a mi auto, y como ya había empacado mis cosas y las había puesto en la cajuela, solo tuve que manejar un rato y encontrar un hotel, que es donde he estado desde entonces. Ambas familias prácticamente perdieron la cabeza después de mi escena en la boda, y han estado quejándose de eso desde entonces. Aparentemente, la situación después de que salí fue previsiblemente caótica. Chelsea rompió en llanto, y su familia trató de consolarla, mientras mi familia trataba de calmar la situación con los invitados. Una vez que la situación se calmó un poco y la mayoría de los invitados se habían ido, ambas familias tuvieron una larga discusión y concluyeron que lo que hice fue completamente innecesario. Argumentaron que, incluso si no quería casarme con Chelsea después de enterarme del contrato, podría haberle simplemente dicho, y haber evitado todo ese drama. Señalaron que incluso tuve la oportunidad de pensarlo con calma y hacer lo correcto,
pero elegí humillar públicamente a Chelsea, convirtiendo a nuestras familias en el hazmerreír de todos los invitados. Para que quede claro, tirarme esa bomba la noche antes de mi casamiento, no fue precisamente tener la oportunidad de pensarlo con calma. Según ellos, esto me convierte en alguien peor que Chelsea, porque lo que ella hizo solo me hirió a mí, mientras que lo que yo hice lastimó a Chelsea, a su familia e incluso a mi propia familia. Ahora, quieren que emita una disculpa pública por mi comportamiento, y que diga que he estado lidiando con problemas mentales, lo cual, según ellos, podría explicar por qué actué de la manera en que lo hice. Pero no creo que eso sea justo, porque no estoy lidiando con ningún problema mental, simplemente pensé que lo que Chelsea y su madre intentaron hacer era indignante, y no me gustó. Sí, admitiré que mis acciones fueron dramáticas y teatrales, pero no creo que fueran una exageración. Siento que ella lo merecía, y no entiendo por qué mi familia piensa que este incidente arruinó su reputación, o por qué creen que su reputación podría arruinarse en primer lugar. La gente chismeará durante unos días y luego lo olvidará. Al menos tendré la satisfacción de saber que me defendí ante alguien que intentó aprovecharse de mí. Honestamente, ni siquiera lo hice por satisfacción ni por una historia genial que contar. Lo hice porque estaba increíblemente molesto de que casi 3 años de mi vida se hubieran desperdiciado con Chelsea. Realmente quiero casarme y formar una familia, y ahora tendré que empezar de nuevo con alguien nuevo. Ni siquiera sé si se sentirá igual. También estoy molesto por muchas otras cosas, porque realmente amaba a Chelsea y todavía tengo un cariño por ella, razón por la cual incluso estoy reconsiderando lo que hice. Ahora que ha pasado casi una semana desde el incidente, he comenzado a tener dudas, pero aún no siento inclinación a disculparme públicamente con nadie. Soy el malo por no querer disculparme públicamente después de humillar a mi ex, a su familia e incluso a mi propia familia en nuestra boda, que nunca llegó a suceder. Edición, solo para aclarar, no tengo problema con que ella quiera seguridad financiera para su futuro, pensé que eso lo había dejado claro desde el principio. Ella me dijo que quería ser ama de casa después de tener hijos, y yo estaba completamente de acuerdo. Incluso si hubiera sugerido un acuerdo prenupcial, también habría estado bien con eso. Todo lo que quería era una conversación honesta y directa. No es como si nunca hubiéramos discutido las finanzas, estuvimos juntos durante 3 años y vivimos juntos durante 2, así que, por supuesto, hablamos sobre finanzas. Siempre nos habíamos comunicado abiertamente, especialmente sobre este tipo de cosas. No puedo entender por qué no se sintió lo suficientemente cómoda como para hablar de esto conmigo antes. No es como si alguna vez le hubiera dado una razón para dudar de mí. Y contrariamente a lo que algunos puedan suponer, ni siquiera estoy tan enojado por el hecho de que ella quiera una parte de mi salario. Lo que me molestó fue que quisiera que empezara a enviarle dinero justo después de casarnos. Según lo que entendí, ella solo dejaría su trabajo después de tener hijos, momento en el cual nuestra situación de vida sería diferente. Pero por ahora, podríamos haber seguido haciendo lo que habíamos estado haciendo durante los últimos 2 años. Sé que estoy divagando un poco en este momento, pero honestamente, esto realmente duele. Traté de ser el mejor novio posible, siempre respetando sus decisiones. Descubrir que intentó engañarme y hacerme caer en algo como esto, es simplemente doloroso e innecesario. No entiendo por qué arruinaría todo lo que teníamos con esta situación del contrato. En fin, el daño ya está hecho. En este momento, ambas familias están en mi contra, y ella no se ha molestado en hablar conmigo desde que me fui. Ya ni siquiera tengo expectativas de nadie en este momento. Solo espero que todo esto pase pronto para poder empezar a seguir adelante. Actualización 1. Han pasado un par de días desde mi publicación, y aunque aún no he decidido por completo mis próximos pasos, sé con certeza que no me voy a disculpar con nadie. No he hablado con Chelsea ni con su familia porque, francamente, no siento que les deba ninguna explicación. No estoy casado con Chelsea, ellos no van a ser mis suegros, y desde mi perspectiva, ya terminamos para siempre. No hay ninguna posibilidad de que arreglemos las cosas, así que ese capítulo está cerrado. Eso solo deja a mi familia, que es realmente lo único que me ha importado. Los había estado evitando durante los últimos días porque no sabía cómo abordar la situación. Pero ayer, finalmente hablé con mis padres. Esperaba poder hablar en persona, pero como no pudieron hacer el viaje, terminamos teniendo la conversación por FaceTime. Les expliqué todo, y mientras hablaba, finalmente terminé rompiéndome y llorando. Había estado conteniendo mis sentimientos desde el incidente, y creo que ellos finalmente vieron lo destrozado que estaba. Empezaron a consolarme, y por primera vez, intentaron comprender mi perspectiva, en lugar de culparme constantemente por arruinar la reputación de la familia. Me abrí sobre cómo me sentía, admitiendo que, aunque lo que hice podría haber sido innecesario, me dio la satisfacción de saber que no dejé que ella pasara por encima de mí. Aunque fuera algo mezquino, lo necesitaba. Les dije que no me importaba lo que otros pensaran de mí, lo único que importaba era lo que las personas que amo pensaban. Aún no había hablado con ninguno de mis amigos, pero sabía que me apoyaban gracias a los mensajes y correos que me habían enviado. Así que, realmente, todo se reducía a mis padres.
Les dije que los necesitaba a mi lado porque estaba pasando por algo increíblemente difícil. También les dije que entendía sus preocupaciones sobre la reputación de la familia, pero les recordé que no somos figuras públicas. La gente chismeará un poco y luego seguirá adelante. Temor a un poco de chisme no era razón suficiente para volverse en mi contra, especialmente cuando los necesitaba más. Una vez que entendieron eso, pudimos aclarar las cosas. Resumen, mis padres y yo logramos llegar a un punto común, y ahora las cosas están bien entre nosotros. Actualización 2. Antes que nada, quiero agradecer a los comentarios, y algunas perspectivas interesantes que me dieron algunos comentarios. Como el hecho de que mi ex futura esposa pensaba quedarse con el 100% de su dinero, obtener el 40% del mío, que yo pagara todo y luego, probablemente, divorciarse de mí con el tiempo, quedándose con el 50% de todo lo que teníamos juntos. Lo cual, puesto en esa perspectiva, parecía como esclavismo. Han pasado 3 días desde mi última actualización, y anoche finalmente decidí que hoy era el día para regresar a casa. Ya había pagado la mitad de la renta y no podía permitirme quedarme en un hotel para siempre. Sentía que Chelsea debería ser quien se fuera, y no entendía por qué no había intentado contactarme en absoluto. Pero empaqué mis cosas y me dirigí a casa esta mañana. Desde el incidente en la boda, solo habían sido los padres de Chelsea quienes intentaron contactarme, ella misma no había dicho una palabra. Estaba bastante nervioso por presentarme, porque no sabía qué esperar. Pero tenía mis llaves, así que entré, y para mi sorpresa, el lugar estaba mucho más vacío que antes. Después de caminar un poco, me di cuenta de que Chelsea se había mudado. No se molestó en decirme nada, probablemente porque no quería hablar. No podía entender eso, pero para mí estaba completamente bien. Yo tampoco tenía nada que decirle, así que solo sentí alivio de que se hubiera mudado sin tener que pedírselo. Ahora podía quedarme en mi propio hogar sin preocuparme por los arreglos. No sé a dónde se fue, supongo que volvió a casa con sus padres o quizás con un amigo. Pero ya no importa. Ha pasado un tiempo desde la boda, y ahora que finalmente estoy de vuelta en mi propio espacio, decidí empezar a responder a todos los que me habían escrito. Hasta ahora, solo había hablado con mis padres, ya que no me sentía listo para hablar con nadie más. Honestamente, probablemente tampoco habría hablado con mis padres, si no hubieran estado ofendidos por mis acciones en la boda y no necesitara arreglar las cosas con ellos. Empecé a responder mensajes y correos, informando a mis amigos cómo estaba. La mayoría de ellos estaban preocupados y no mencionaron a Chelsea, probablemente para evitar tocar temas sensibles. Les dije que estaba mejor, aunque eso no es del todo cierto, todavía estoy luchando para dormir y aceptar que Chelsea realmente se ha ido. Pero no es como si pudieran hacer algo para ayudar, así que supuse que esa respuesta bastaría. Estoy tratando de volver a la normalidad. He vuelto al trabajo, aunque estoy trabajando desde casa porque aún no puedo enfrentarme a mis compañeros después del fiasco de la boda. Me han asegurado que entienden y que no me están juzgando, pero aún necesito tiempo para aceptar las cosas yo mismo. Al menos he dado el paso de volver a casa. Eso ya es muy importante en sí mismo. A partir de aquí, pasos pequeños. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la boda, y hasta ahora he estado ignorando a los padres de Chelsea. Han estado enviándome mensajes sin parar, intentando contactarme por alguna razón u otra, pero no tenía ganas de hablar con ellos. Ni siquiera estaba leyendo sus mensajes, porque asumía que seguirían presionándome para la disculpa pública que querían al principio. Hoy, sin embargo, se presentaron en mi casa y exigieron que hablara con ellos. Me quedé sorprendido, pero decidí que hablar con ellos podría significar terminar con todo el asunto, así que lo hice. Cuando les pregunté qué querían, me dijeron que esperaban que les reembolsara el dinero que habían contribuido para la boda. Desde mi perspectiva, la boda había ocurrido, ya que no se había cancelado nada, y nuestras familias habían contribuido en partes iguales. No entendía por qué me exigían dinero. Les dejé claro que no iba a devolver nada y les dije que se fueran si eso era todo lo que querían. Argumentaron que estaba siendo injusto, diciendo que habían gastado mucho dinero en la boda y que yo había arruinado todo con mis acciones, así que ahora debía devolverles el dinero. Afirmaron que había sido mi ego lo que había causado que la boda se cancelara. Incluso dijeron que, a diferencia de mi familia, ellos no podían permitirse perder esa cantidad de dinero, por lo que esperaban que hiciera lo correcto. La forma en que me culpaban, acusándome de egoísmo y poniendo toda la responsabilidad sobre mí, me dejó molesto y frustrado. Además, no he estado bien en estas últimas semanas, así que perdí el control y les grité en la cara. Se sorprendieron bastante, pero me dio igual. Seguí adelante. Habían cometido un error al intentar atacarme cuando ya estaba mal. Les dije que no era mi culpa que su hija no tuviera el valor de hablar conmigo como una persona normal, y en cambio, decidiera imponerme el contrato, con su abogada, su madre, como una sorpresa de último momento. Y si realmente no veían nada malo en eso, entonces o tenían unas definiciones muy retorcidas de lo correcto e incorrecto, o simplemente así era su familia, funcionaban de esa forma y esperaban que yo me adaptara.
Pero, lo siento, yo no tolero el engaño, y no lo iba a dejar pasar. También les dije que siempre había tratado a Chelsea con amor y respeto, pero la noche antes de la boda, cuando la confronté sobre el contrato, me di cuenta de que casarme con ella sería el mayor error de mi vida. Y estoy realmente feliz de haber decidido alejarme. Si querían hablar de ego, deberían hablar con su hija, porque fue ella quien arruinó todo con su orgullo. Incluso la noche antes de la boda, habría sido fácil para ella disculparse y hablar las cosas. Estaba dispuesto a hacer eso por ella porque pasamos mucho tiempo juntos, nos conocíamos bien, y no quería rendirme. Pero claramente, ella sí, porque me dejó claro que si no firmaba el contrato y me casaba en sus términos, no habría boda. Así que, evidentemente, su ego era más importante que casarse con su prometido. Ella es la que arruinó todo, y Donna fue quien la apoyó en cada paso del camino. En cuanto al dinero, no les debía ni un centavo, porque fue su decisión contribuir a los gastos de la boda. Nadie los había convencido ni obligado a hacerlo. Así que pedirme que les reembolsara y traer a mi familia a esto era completamente innecesario, solo estaban tratando de crear drama de la nada, y yo no lo iba a permitir, porque su hija ya ha causado suficientes problemas en mi vida. No necesito más. Cuando terminé de gritarles, intentaron discutir, pero no estaba de humor para seguir, así que volví a entrar, cerré la puerta de golpe y les dije que se largaran de mi porche o habría serias consecuencias. Finalmente, tomaron eso en serio, se subieron a su auto y se fueron. Una vez que se fueron, tomé un par de minutos para calmarme, y luego decidí que tendría que hablar con Chelsea sobre esto porque este tipo de comportamiento era completamente inaceptable, y necesitaba que pusiera a sus padres bajo control. No tenía idea de si Chelsea sabía que sus padres habían ido a mi casa o no, pero aún así la llamé, y esa fue la primera vez que hablé con ella desde la boda. No respondió las primeras veces que la llamé, pero cuando no dejé de insistir, finalmente contestó, y sonaba bastante molesta. Pero antes de que pudiera decir algo que empeorara la situación, decidí contarle lo que sus padres acababan de hacer. Le dije cómo habían llegado, me habían culpado de todo, y cómo acabábamos de tener una discusión a gritos. Por su reacción, supuse que no tenía idea de esto, y después de contarle todo, de inmediato comenzó a disculparse y dejó de lado el tono molesto. Me dijo que no sabía que sus padres iban a hacer algo así, y que estaba en el trabajo. Ya había intentado decirles que no me molestaran después de que empezaron a bombardearme con mensajes y llamadas, tratando de que me disculpara públicamente. Me dijo que ni siquiera estaba de acuerdo con eso y les había dicho que no me molestaran más, pero no habían parado, y se sentía terrible por ello. Era evidente que estaba bastante avergonzada, así que no quise hacerla sentir peor, y solo le dije que estaba bien, que habían aparecido hoy, pero después de esto no quería que volvieran, y esperaba que ella lo entendiera. Ella estuvo de acuerdo, y nos quedamos en silencio un par de minutos antes de despedirnos y terminar la llamada. Por supuesto, hubo muchas cosas que no dijimos, pero me hizo sentir muy emocional escuchar su voz después de tanto tiempo. No sé si fue igual para ella o no, pero sé que me sentí un poco extraño. Al menos esta conversación no terminó de forma amarga, y no mencionamos nada de lo que ocurrió en la boda. Pero no es que no tengamos que hablar de eso y abordarlo en algún momento. No sé por qué, pero aunque hayamos terminado definitivamente, siento que aún necesito hablar con ella y obtener algo de cierre. Quiero decir, después de estar juntos durante 3 años completos, creo que eso es lo mínimo que podemos pedirnos el uno al otro. Pero esta conversación también estuvo bien. Solo espero que en algún momento me busque y podamos hablar sobre lo que ocurrió en la boda. En fin, hasta entonces, seguiré intentando seguir adelante. He comenzado a planear lo que quiero hacer en el futuro porque, ahora que todos mis planes de los últimos 3 años han cambiado, necesito pensar en algo nuevo para no perder la esperanza. He estado pensando en empezar mi propio negocio, y en unos días voy a hablar con mi padre sobre esto, para tratar de convencerlo de que se una como inversor o algo así. Espero que las cosas salgan bien. Veremos. Probablemente, no estaré muy activo en las próximas semanas, a menos que ocurra algo digno de mencionar. Así que hasta entonces, adiós, y gracias por todos los consejos y el apoyo. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y muchas cosas han cambiado. El mes pasado, finalmente dejé mi trabajo para comenzar a trabajar en mi propio negocio. He hecho algo de progreso, y espero estar listo para lanzar en los próximos meses. Mi papá ha sido de gran ayuda, lo cual ha sido agradable, especialmente considerando lo bien que hemos superado nuestro desacuerdo, en torno a la época de mi boda. Apenas pensamos en eso ahora, y estoy en buenos términos con mis padres. Los padres de Chelsea tampoco me han molestado desde nuestra última discusión, así que eso ha sido genial. La vida está volviendo a sentirse normal. Estoy pasando más tiempo con amigos y familia, y aunque nadie menciona a Chelsea o la boda, intentan ser amables conmigo, lo cual aprecio. Mientras no me tengan lástima, estoy bien con ello. Ahora, respecto a Chelsea, mencioné antes que quería obtener un cierre, y eso finalmente sucedió hace 2 semanas, aunque fue completamente accidental. Estaba en un bar con un par de amigos, y casualmente, ella también estaba ahí.
No estaba con sus amigas, estaba con un chico. Al principio, pensé que estaban en una cita. No me acerqué a ella por eso, aunque la vi y nadie más lo notó. Pero antes de que me fuera, ella se acercó a mí, ya que me había visto. Para entonces, el otro chico ya se había ido, y me explicó que no estaba en una cita. Él era un amigo de la familia que estaba esperando a su novia de larga distancia, quien acababa de llegar para encontrarse con él por primera vez, y Chelsea estaba ahí solo para hacerle compañía. Pero no se preocupen, no voy a regresar, y no creo que ella quiera tampoco. Estamos en la misma sintonía sobre eso. Solo quería aclarar la situación, porque no quería que yo malinterpretara o pensara que había seguido adelante tan rápidamente, después de que se canceló la boda hace solo 3 meses. Y si estaba mintiendo, bueno, creo que de todas formas eso poco importa ahora. Terminamos hablando en privado en una parte más tranquila del bar, y mis amigos esperaron por mí porque sabían que esto era importante. Hablamos sobre la boda y ella se disculpó por todo. Admitió que lo que hizo fue completamente innecesario, y reconoció que trató de imponerme el contrato en un momento en que no tendría muchas opciones. Aceptó que estuvo mal y que debió haber manejado las cosas de otra manera, especialmente porque siempre habíamos sido abiertos y honestos el uno con el otro, y yo siempre había respetado sus deseos. Se emocionó e incluso lloró un poco, y yo también me puse bastante emocional. Pero al final, aclaramos las cosas. No nos despedimos como amigos, pero al menos ya no somos enemigos, si eso tiene sentido. Siento que esto fue el cierre que necesitaba, y ahora estoy listo para seguir adelante y comenzar un nuevo capítulo sin el peso del pasado. Actualización 5. Han pasado aproximadamente 5 años desde mi última actualización, y me han pedido muchas veces que les cuente cómo van las cosas. Así que aquí va, mi vida ha cambiado muchísimo desde aquella época tumultuosa, y finalmente siento que las cosas han caído en su lugar. Lo más importante, y probablemente lo que más curiosidad les cause, es que me he casado. Esta vez, con alguien que no me pidió firmar ningún contrato extraño ni garantías de ningún tipo. Nos conocimos hace unos años, después de que había dejado atrás el drama con mi ex, y comenzado a concentrarme en lo que realmente quería de una relación y de una pareja. Mi esposa y yo trabajamos, cada uno en nuestros respectivos empleos, y compartimos las finanzas de una manera completamente natural. La confianza y la honestidad son el pilar de nuestra relación, y no hemos tenido la necesidad de poner por escrito ninguna condición financiera. Cada quien tiene su dinero, y simplemente lo gestionamos juntos. Además, planeamos formar una familia en el futuro cercano, lo cual me entusiasma mucho. Después de todo, uno no se hace más joven con cada actualización. Si solo las actualizaciones de Reddit pudieran rejuvenecer, sería perfecto. Ahora, respecto a mi carrera, también ha habido algunos cambios. Cuando dejé mi trabajo anterior para lanzarme a emprender, estaba lleno de ilusión y ganas de crear algo propio. Durante los primeros años, mi negocio funcionó bastante bien. Logré algunos éxitos, y la experiencia fue invaluable en términos de crecimiento personal. Sin embargo, después de un tiempo, me di cuenta de que la carga de administrar un negocio era mayor de lo que había imaginado. Las responsabilidades se acumulaban, y aunque el negocio era rentable, lo que ganaba no superaba significativamente lo que ganaba antes, pero con mucho más estrés y menos tiempo para mí. Después de pensarlo bastante, decidí que lo mejor para mí era dar un paso atrás y retomar la vida profesional que había dejado. Para mi suerte, mi antiguo empleador siempre me había dicho que tendría las puertas abiertas, y mantuvimos una buena relación. Así que volví, y desde entonces, he disfrutado de una estabilidad que realmente necesitaba. Pero supongo que ustedes están aquí para escuchar sobre mi ex. Para los curiosos que se preguntan si volví a verla o si pasó algo con ella después de aquel desastre de boda, la respuesta es no. Lo dije en su momento y lo mantengo, no había vuelta atrás, y así fue. No he tenido contacto directo con ella, y no he sentido la necesidad de buscarlo. Sin embargo, aún tenemos algunos amigos en común. Me enteré de que mi ex intentó casarse el año pasado, o tal vez el anterior, no llevo la cuenta exacta, y que su boda también se canceló. Por lo que escuché de amigos que estaban invitados, fue debido a una razón bastante familiar, al parecer, quiso que su prometido firmara un contrato similar al que intentó imponerme a mí. A veces me pregunto si usó el mismo contrato, tachando mi nombre y escribiendo el suyo. Pero dejando las bromas de lado, me alegré un poco de saber que, al menos esta vez, la cancelación ocurrió unas semanas antes de la boda y no horas antes, como en nuestro caso. Supongo que nuestra experiencia fallida le sirvió de aprendizaje, aunque no de la manera que uno esperaría. Dicen que a la tercera va la vencida, así que quizá la próxima vez piense en resolver ese tipo de cosas antes de que se organice una boda. Y no puedo evitar imaginar el disgusto de sus padres, especialmente si también contribuyeron económicamente a esta boda. Puedo suponer que, después de la cancelación de nuestra boda y ahora esto, no deben estar muy contentos. Eso es todo lo que puedo contarles, un poco de esto y un poco de aquello.